Ok, ¿recuerdan que en mi video del Reino Kamabaka les prometí topar el tema de Sanji en el timeskip? Bueno, pues acá está. Y con un video muy largo. Diría que el más largo hasta la fecha en mi canal. Y pues, para cubrir este tema, decidí invitar a dos nakamas que son muy importantes para mí. Al Pedro, que de hecho ya lo había invitado antes, pero por si no lo recuerdan, es activista militante dentro del colectivo LGBTIQ de Quito y pertenece a Dragon Square. Dejo los links de esta página en la descripción por si les interesa. Y por otro lado, invité a mi mejor amigo, Shungi Rikun, del que de hecho hablé en mi anterior video de Sanji, que les estaré dejando por aquí por si quieren verlo. Y pues, les invité a los dos para dialogar de este tema desde la visión del colectivo LGBTIQ y sobre todo desde la visión de dos personas que en la batalla Sanji vs Zoro prefieren a Sanji, porque sí, a los dos les gusta el personaje, ténganlo muy en cuenta. Así que veamos qué tienen que decir. Bueno, primero yo quisiera hacer una mención a Miguel de Cervantes y al antihéroe que el man crea, que es el Quijote. Que el man lo que hace es desarrollar una parodia de lo que se consideraba como un héroe, es lo que sería un antihéroe. O sea, en términos estrictamente literarios no sería una parodia, pero es más o menos lo que hace Cervantes al mismo tiempo que lo vuelve un antihéroe. Es como que empieza a mezclar distintos géneros literarios dentro de ese personaje. Ya. Ahora teniendo eso en cuenta, es como que Cervantes hizo un personaje así de complejo y bizarro para que sea cuestionado, para que sea criticado, o sea, para que se genere un diálogo alrededor del personaje. Ya, buenazo. O sea, qué chévere esa intervención, me pareció increíble porque creo que nos contextualizaste como en un sentido literario a lo que podemos empezar a debatir. Yo quiero más contextualizarnos en un sentido como cultural e histórico. Y yo quiero, primero hay que entender muchísimo que para entender cualquier cosa del reino Kamabaka o de las, no sé qué artículo usar. Yo creo que les está bien. De les Okamas y toda la categoría de Okama y todas esas cosas que hablemos ahorita, es súper importante entenderlo, que no podemos pensar en una traducción de eso en nuestro vocabulario o en nuestra terminología LGBTIQ+, porque en Japón se utilizaban un montón de otras cosas antes de que igual tuvieran esta occidentalización con nuestro mundo para tomar y estar tomando, y hasta ahorita ni siquiera se han podido ir adaptando muy bien a la terminología LGBTIQ+, que tenemos acá en Occidente. Entonces hay que entender eso primero si es que queremos como que verlo como desde puntos de representación, para saber qué significa esto desde el punto de vista de Japón mismo. Y ahora, para hablar de esto, en Japón han habido como dos grandes boom, digámoslo así, como tienen el gay boom, que le llaman, que fue en los años 90, que fue cuando llegó como esta primera oleada de derechos gays, de lesbianas, bisexuales, queer en general, LGBTIQ+, a Japón, y es cuando empezaron a ver más de esta representación de activistas, y es cuando empezó a haber representación en puestos políticos de personas queer en Japón. Y luego, después de eso, hubo esta que le llaman el boom LGBT, o el boom queer en Japón, que de hecho sucede en el 2016, una vez que pasan una ley en Japón que es más o menos el equivalente a la unión libre acá, que permitieron a las personas del mismo sexo tener unión libre. Bueno, eso pasó en Japón. Ajá. Y con esa oleada y con ese boom es que empiezan ya, y hay un montón de movimientos LGBTIQ+, de activistas que quieren tomar la terminología más occidental y empezar a llamarlos, gays, lesbianas, bisexuales, trans, y así.
Y de todas formas aún existe un montón dentro de las mismas comunidades y dentro de los mismos grupos activistas. Existen quienes no les gusta que se llamen de esta manera. Entonces hay que entender esto porque toda la representación de les Okamas o toda la representación del reino Kamabaka de Oda, eso salió en el año 2008-2009 en el manga. Mucho antes de este segundo boom queer. Y hay que entender eso porque creo que este boom queer ha influenciado un montón en la escritura del mismo Oda, porque solo comparémoslo en contraste ahorita a los dos hermanos que tenemos, o sea, veámosle a Kiku y a Iso y cómo se les trató totalmente diferente desde cómo han sido retratados, y al mismo tiempo podemos verle también a Yamato, que también tiene un trato totalmente diferente en donde los mismos personajes de One Piece respetan esto. Entonces me parece totalmente diferente a cómo pudo haber usado, yo que sé, como el Ivankov o Von Clyde pudieron haber usado también hasta como este espacio cómico de chiste que pudieron haber tenido ahora desde una naturalización de estas identidades. Entonces creo que eso es como que para ir mostrando cómo también Oda ha ido cambiando un poco en su escritura, respondiendo a estos nuevos movimientos y estas nuevas corrientes y tendencias en Japón. Claro, porque hay que tener en cuenta que al menos One Piece es un anime, es un manga que empezó la publicación cuando nosotros nacimos, o sea, en el 97, ¿cachas? Entonces, obviamente hay como una evolución y es súper interesante y me parece muy apropiado justamente ver cómo presentaron a Von Clay, cómo luego desarrollaron el reino Kamabaka, que es uno de los temas que quiero tratar después de cómo lo desarrollaron este lado de ellos son los acosadores, y ahora cómo nos presentan a Kiku y a Yamato, ¿cacha? Me parece que es una evolución muy grande que hay que tener muy en cuenta y que de una u otra forma sí se conecta totalmente con toda la parte social de Japón, que hay que entender para hablar también de la representación y de cómo Oda también escribe su historia, ¿no? De cómo nos presentaron al reino Kamabaka. Y una cosa que me gustaría así como debatir y ver sus opiniones es justamente este hecho de que a Sanji cayó en el reino Kamabaka y sufrió este como acoso que luego tuvo esta idea del Hell Memories y que luego fue a parar en todo lo que pasó en la isla Gyojin, que sinceramente a mí no me gusta lo que pasó en la isla Gyojin. Entonces, no sé, ¿qué opinan de eso? O sea, respecto a Sanji, yo quisiera decir que para los hombres es súper difícil aceptar su feminidad, porque desgraciadamente One Piece es un universo machista, y por eso Sanji es machista. Creo que desde siempre la construcción del Sanji ha sido como esta representación súper grande de la masculinidad hegemónica tóxica, o sea, como para bien o para mal, o sea, toda su competitividad con el Zoro y todas esas cosas. No por decir que el resto de personajes de One Piece no tengan una masculinidad tóxica también. O sea, creo que el Shungo tiene un montón de razón. Hay que entender que el mundo de One Piece, y podemos llamarlo eso producto de la época de la misma persona, del mismo mangaka. O sea, podemos decir que es Oda, que sigue siendo un hombre, que nació en una sociedad increíblemente patriarcal y machista, y que también por eso creó un manga sin tener idea de todas estas otras luchas que existían, también súper patriarcal y machista, ¿no? Pero igual, dentro de todo ese machismo, creo que Sanji representa esto, o sea, como representa, es más o menos como el Brook de Pokémon. Es eso, es este personaje que solo vive por y para las mujeres, y para estar con una mujer, y de hecho le vuelven como este chiste recurrente de que siempre se queda solo. Y creo que ya se vuelve como, creo que también es algo lo que decía el Shungo, que es igual de todas formas, esto se vuelve como una representación caricaturesca, o sea, sigue siendo algo increíblemente cómico, y esa es la clase de chistes que existían antes, y ese es un chiste, yo podría decirlo como hasta increíblemente japonés, tomando en cuenta
todo, o sea, como que tomando en cuenta cómo todo Japón está envuelto de este mundo de entretenimiento y de los shows estos de televisión que existen, que son así como que a nosotros no se nos ocurre ni por dónde podrían empezar a hacer estas cosas, y cosas así que fue como que esta época de destape que tuvo Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se occidentalizó mucho más y empezaron a tener como valores como menos conservadores. Bueno, pues entonces yo creo que de todas formas Sanji viene a ser como esta clase de humor machista. No quiero como tacharlo de inocente, porque no creo que sea inocente, pero sigue siendo esta clase de humor. Entonces creo que hay veces que este humor cruza un montón de líneas sin darse cuenta o sin intención de. Por ignorancia, la mayoría de veces, sí. Y el mundo Kamabake creo que es uno de esos. Porque la representación, o sea, discúlpame, pero no, ni siquiera estoy seguro yo, después de haber yo leído los artículos que leí, me dio como un panorama medio superficial de cómo van más o menos las luchas y de qué vocabulario se utiliza ya. Okama no es una palabra muy bonita para definir a las personas ni trans, ni gays. O sea, Okama lo que quiere decir en japonés es el O, ese O que ponen así como de... Como cuando dices Otosan, que solo es como para decir, ah, sí, es mi padre, es mi padre, ya. Y kama literalmente quiere decir dos cosas. Es un tipo de olla en japonés, pero también ese kama hace alusión al ano. Y se utilizaba eso para referirse a hombres que tenían relaciones sexuales anales, penetración anal, o personas, hombres que hacían o que se vestían o que se maquillaban o que actuaban de forma femeninas. Como eso es. Y aquí hay que entender clarísimo que en Japón la lucha no es tanto de reivindicación de las palabras, como les japoneses no tienen esa idea que tenemos nosotros acá, de decirme, me dices marica, sí, yo soy marica entonces, y me voy a empoderar de lo que es ser marica, o me dices queer, y te digo, sí, yo soy queer, y me voy a empoderar de lo que es ser queer, si no es un más... me estás diciendo esto que no me gusta lo que es, voy a encontrar la palabra correcta para definirme lo que es, y por esto es que viene esta tendencia de tratar de decirlo con los términos occidentales, de decirse gay o de decirse lesbiana o cosas así, y de decirse de trans y todas estas cosas. Entonces es importantísimo entender que hay un montón parte de las comunidades y de la comunidad trans en general que no les gusta que se refieran a ellos como kama, porque no se sienten como kama. Y hay otra parte todavía mucho más grande que se definen a sí mismos como kama, pero de todas formas es porque les toca, porque no hay otra palabra para eso. No es que reivindiquen el significado de la palabra, no es como que yo diga como, ajá, sí soy marica y me empodera ser marica, sino es más yo soy marica porque todo el mundo me dice que soy marica, entonces ya me toca ser marica al fin y al cabo. Entonces es esa noción más o menos. Y viniendo por este lado, la representación entonces Okama que tiene Oda, en específico con el reino Kamabaka, a mí me parece, no sé si decirlo ofensivo, porque insisto, no puedo entender bien cómo lo interpretaría alguien de la comunidad que sea japonés también. No puedo, solo lo puedo ver desde mis ojos occidentales, pero desde ese punto de vista sí me conflictúa. Porque entiendo totalmente que pueda ser un cuerpo queer y podemos hacer la defensa que el reino Kamabaka son cuerpos queer e increíble, o sea, porque yo no creo que nadie, quien quiera se ponga vestido, se deje crecer los vellos de la pierna, se maquille como se le pegue la gana y que se deje la barba y el bigote, como increíble. Pero la manera en la que está escrito y la manera en la que se ve retratado en el anime y en el manga es de una manera cómica y es de una manera de burla, y es una manera en la que igual de todas formas no hay más diversidad, o sea, como el espectro trans o los cuerpos trans son igual increíblemente variados, y peor aún si es que hablamos de cuerpos queer, son súper variados, totalmente variados. Entonces, como no existe una forma, o sea, no es que simplemente, ya, van a ser trans, entonces, si es que son trans femeninos, de ley se van a dejar los pelos de la pierna sueltos, igual van a tener un montón de barba, solo van a ser como si es que se dejan el pelo largo y usan vestido.
como eso no es. Yo quisiera opinar algo aquí. Ivankov tiene una fruta que le permite cambiar de cuerpo. Y por lo que entiendo, o al menos las hints que me botó la obra, es que Ivanka ha hecho eso con el resto de Okamas. O sea, ha cambiado sus cuerpos a su petición. Y lo que yo entendí es que todos los Okamas eran personas deconstruidas que al final no les importó cómo, o sea, cómo se veían, tanto físicamente, en el aspecto de nacimiento. O sea, no les importaba su cuerpo cómo nacían, pero les gustaba vestirse como mujeres. O sea, era parte de esa dinámica. En ese sentido, yo creo que Oda lo que intentó retratar era personas a gusto con su cuerpo, ¿cachai? Una cosa que sí es cierto que, a ver, sí creo que todo lo que dijo el Pedro es verdad, porque de una u otra forma la representación que da One Piece, al menos al inicio, no es la mejor. Sin embargo, también creo que Oda lo disfraza también con esta otra narrativa de poner a este grupo ser parte de los revolucionarios, tener peso en la historia, ayudar a Luffy y todas estas cosas que aportan sobre todo al discurso que tiene este grupo. Sí, es verdad. Y sobre todo con la presentación del reino Kamabaka, creo que pasa mucho que se cae en el estereotipo de el Okama, justamente, que es depredador sexual y que además es acosador y que le acosa a Sanji. Entonces ahí se ve, o sea, en esa parte sí creo que hay un gran error, sobre todo en la representación. Que luego tal vez Oda trató de, o sea, no sé si es que esto lo hizo Oda en sí o fue influenciado con todo lo que, digamos, la industria del manga japonés exige, pero sí es cierto que ahí hay como un doble discurso, diría yo, ¿cachas? Porque sí, se burlan, pero a la vez también le dan este peso en la historia, ¿no? Yo quisiera... Perdón, yo quisiera decir algo sobre el estilo de Oda. Verán, sus discursos son débiles si es que él no los desarrolla a partir desde la mirada de un personaje. Entonces, Oda se ha visto afectado por esta debilidad porque cuando cuenta, ponte lo de Okamabaka, no puede contarlo desde una perspectiva súper neutral, solo puede contarlo a partir de la perspectiva de Sanji, porque es como Oda sabe contarlo. Y, o sea, en ese sentido, el matiz que tiene el reino Kamabaka es el matiz con el que Sanji percibe la realidad. Y en ese sentido, obviamente, va a ser así de terrorífico. Pero pónganse, cuando aparece Bonchan, cuando Bonchan está en Alabasta o cuando Bonchan está con Luffy en Impel Down, es otra visión de los Okamas. O sea, es la visión de Luffy. Es la visión de alguien que quiere salvar a su hermano. Incluso cuando están en la guarida de los Okamas en Impel Down. O sea, no es como lo muestra Sanji. Porque no es Sanji quien está viviendo esa situación, sino es Luffy. No, me parece súper buen punto el que dices tú. Y creo que... O sea, me parece un buen punto, pero creo que de todas formas, no sé si es que al fin y al cabo es justificable decir que ok, entonces la representación o la retratación que tiene de los Okamas en el reino Kamabaka se ve justificado porque lo estamos viendo desde el punto de vista de Sanji. Como no creo que se justifique, creo que es un muy buen punto y creo que es algo que en serio hace Oda mucho y me parece un punto de análisis clave, pero al mismo tiempo no sé si es que se vuelva justificable, porque al fin y al cabo la reacción del Sanji lo que hace es simplemente exagerar aún más esto, o sea, como... Y yo lo entiendo, ¿no es cierto? Porque para los ojos de Sanji que lo único que busca es un cuerpo femenino, porque mientras sea un cuerpo femenino el Sanji va a estar enamorado, como sabemos eso. Entonces, creo que es súper interesante verlo así, pero de todas formas no creo que lo justifique. Porque también hay otra parte de las reacciones de Sanji que sí me dan como conflicto y me dan bastante repulsión, y es por ejemplo cuando Sanji tiene que tener esta transfusión de sangre en Isla Gyojin. Creo que tú lo mencionaste como hace un rato, Mura, pero sí, es esto.
es cuando Sanji tiene esta transfusión de sangre porque, porque le sangró la nariz, porque llegó a su paraíso con todas las sirenas ahí, y quienes le transfieren sangre son, diríamos, Okamas tal vez, en este sentido. Y el man solo, en vez de darles las gracias, solo siente como que asco y se siente pésimo por decir como que, oh demonios, maldita sea, ahora mi sangre, ahora mi cuerpo tiene sangre, esa sangre corriéndome ahí. Y lo que más me interesa ahí es la reacción de Luffy, de simplemente decir como, oh, qué bien, ahora le tenemos al Sanji de siempre de vuelta, todo está normal. Que es como, rayos, no siento que deberíamos normalizar esas actitudes. Sí, estoy de acuerdo, porque sí, ¿sabes una cosa que tengo conflicto al menos con esta representación de Sanji en el reino Kamabaka? Es justamente que o sea, como, claro, si lo vemos desde One Piece, solo desde One Piece, teniendo en cuenta al personaje y a cómo está construido el personaje, así, sin tener en cuenta nada de lo social, o sea, como no vemos que realmente representan grupos y todo esto, este trasfondo del que ya habíamos hablado. Si solo lo vemos desde el manga, claro, es lógico decir Sanji está traumado porque vivió un infierno, porque claro, su personaje inserte discurso aquí. El punto es que y dicen como, es que le acosaron y pobre Sanji, y es como, ahí el problema es que sí, es verdad, le acosaron y el acoso está mal y lo que sea, pero ese estereotipo, o sea, como ese es lo que pasa con cómo representan a los okamas como acosadores, como un estereotipo que reproduce un discurso violento hacia un grupo de personas. A mí me parece súper debatible, o sea, y hay que tener en cuenta, digamos, sí, en la historia de One Piece Sanji pudo actuar con coherencia y lo que sea, pero no podemos decir como, sí, es que, o sea, no podemos aceptar este estereotipo de los okamas acosadores, ¿me entienden? Porque es dañino, ¿cachai? O sea, como detrás de ese discurso hay un montón de discriminación y de violencia. Entonces, no sé, eso creo que es importante tener en cuenta. Verán, yo quería decir respecto a esto de Sanji que, o sea, nunca va a ser justificable su actitud. Y regreso a lo que dije antes, Sanji es un personaje hecho para ser funado. O sea, yo creo que Oda, cuando hizo el personaje, lo hizo pensando en que la gente lo critique, no que lo justifique. Y no se debería justificar a Sanji. Pero a lo que me refiero es que Oda, de cierta manera, no hizo la obra para que los personajes se identifiquen en su totalidad con los personajes. Yo creo que gran parte de la animación ha cambiado mucho de la actitud de los personajes por el tema, no sé si ustedes creerán en esto, pero yo creo full en la programación neurolingüística a través de radio, TV e internet. Entonces yo creo que los personajes son modificados de esa manera dentro del estereotipo shonen, shoujo, seinen, etc. para modificar al público, para tener un público moldeado, o sea, un público moldeado de acuerdo no a la obra, no a lo que está planteando el autor, sino a las necesidades de la sociedad. Y en ese sentido, o sea, creo que, o sea, si Sanji cambia tanto en el anime, a pesar de que Oda diga que es canon, es porque Toei lo necesita así, porque Toei tiene que vender personajes como Sanji, porque Toei también vende lo que consumen personajes como Sanji. O sea, yo creo que ahí también topaste un punto interesante que hay que tener en cuenta, y es que una cosa es lo que pasa en el anime y otra lo que pasa en el manga. O sea, en el manga, a ver, en los dos se ve como que de hecho los okamas le persiguen a Sanji, sí. Pero en el anime se exagera mucho más con esto de que le ponen el vestido y todo esto y que le persiguen más y se ve todo esto. La expresión que tienen también los okamas. ¿Qué? La expresión de las caras se acentuó mucho más en el anime. Ajá, exacto. Entonces es como, el problema ahí es que
ahí hay un discurso súper tóxico, ¿cacha? O sea, como hay un discurso que hay que tener en cuenta. Y es lo que dices, o sea, el objetivo aquí no es como decir, One Piece es el peor manga de la historia. No. El punto es como tener en cuenta estas cosas que debemos ser conscientes que no están bien y que no están bien representados. O sea, sobre todo en el Reino Kamabaka creo que fue como la peor representación que tuvieron, ¿no? Porque ya después, creo que en Impel Down, cuando los presentan como en el piso 5.5 de Impel Down, creo que ahí ya como se vio un poco más de esta diversidad, se vio... igual no sé, como dijiste, Pedro, no creo que haya sido como la mejor representación, pero sí creo que avanzó un poco a lo que fue en el Reino Kamabaka. Y que luego, y que ahora estamos como teniendo esta representación en Wano de Kiku, Yamato, que ya es una representación más consciente, diría yo. Sí, sabes que yo quiero poner un punto de discusión con el Shungo porque me gustaría debatir al respecto de esto. Entiendo tu interpretación de que digas que Sanji, o que en general toda la obra de Oda podría ser como que hecha para ser criticada, funada o cualquier cosa. Pero al mismo tiempo con el caso de Sanji, o sea, siento que si es que la intención del autor es que algo que esté escribiendo sea criticado, debe darte los suficientes instrumentos narrativos, literarios y contextuales para que tú sientas que en serio tienes que criticarlo. ¿A qué me refiero? Oda, o sea, las veces que yo he visto toda esta actitud, yo qué sé, puedes llamarlo homofóbica, transfóbica, lo que sea, hasta yo le llamaría como que de depredador, de Sanji súper tóxica y masculinidad hegemónica. No hay casi nada, o sea, como, ya te digo, la mayoría de veces es tomado como un chiste, o sea, como que es del chiste y es jajaja, jiji, y al fin y al cabo la Nami o la Robin le terminan dando un quiño hasta el infinito y más allá. Pero, o sea, no es casi nada como no hay como unos elementos de crítica. Yo no he visto unos elementos dentro de la misma historia narrativamente que te digan como que, oh wow, esto está mal, oh wow, Sanji, arrepiéntete de tus acciones, porque al fin y al cabo, o sea, han pasado 988 capítulos y hace como 2 o 3 capítulos el Sanji se estaba yendo, corriendo y separándose de su grupo de ataque en Onigashima por irse a ver a las chicas del burdel. Entonces siento que la actitud del Sanji sigue siendo la misma y todo el mundo y todos los personajes reaccionan como que, oh Sanji, ahí va otra vez, rayos, como más o menos boys will be boys, que es como un no, o sea, como siento que ahí en realidad lo que está haciendo el autor es justificándolo y no tanto haciendo lo que lo critiquemos. No porque no sea criticable y no porque sea justificable tampoco, solo digo como las intenciones del autor. Ya, verás, ahí yo quisiera acotar que el público y el fandom de One Piece es uno de los fandoms más meticulosos y más inteligentes desde mi perspectiva de todo el anime. Y en ese sentido, yo no creo que un autor tenga que darle herramientas a su público como para evidenciar algo tan importante como el machismo. Y en especial que ahorita es paradigmático. Y verás, yo creo que Oda no da las herramientas o no acentúa este tipo de debates porque no es el tema de One Piece. One Piece no habla sobre el machismo, One Piece no habla sobre la masculinidad tóxica, sino que toca otros temas como la libertad y nuestros motivos para vivir o no morir. Entonces yo creo que Oda mete este tipo de situaciones en los personajes para que se cree un diálogo entre su fandom, así como cuando pone pistas o como la Mura el otro día me estaba contando que pone números, loco, en los nombres, como para hacerte spoilers. Si el fan no se da cuenta del machismo y de esas otras cosas, pero sí se da cuenta de los números, o sea, para mí es full culpa de la sociedad, pero, o sea, yo creo que Oda como escritor quizás no te dé elementos para que vuelvas del centro de la historia el machismo y la masculinidad tóxica de Sanji, pero sí lo evidencia, o sea, hace un personaje que es chévere,
un personaje que es fuerte, un personaje que se le puede considerar casi al mismo nivel de fuerza que el capitán, pero él hace un fucking machista. Obviamente, para mí, es para que los personajes que admiran a Sanji, como yo lo admiro, entren en conflicto, se den cuenta de su propio acoso. Personalmente, yo no me hubiese dado del acoso que hacían mis compañeras de la U si no veía One Piece. Porque viendo a Sanji, viendo cómo reaccionaba y cómo le trataba el resto de gente, me di cuenta de que quizás yo también estaba buscando amor de una manera full tóxica. Y yo creo que quizás Oda sí está hablando. No te lo puedo asegurar, pero creo que sí quiere que se traten esos temas. Sí, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo a lo que dices, como que no necesitamos, o sea, siquiera una fandom tan obsesionada con el material como puede ser la de One Piece y lo que Oda ha creado. O sea, sí, todos estamos viendo los pequeños detalles, pero hay que entender aquí que los pequeños detalles y de los cuales nos fijamos son los que solo tienen como una meta relevancia, o sea, como relevancia dentro de la misma historia y no una relevancia afuera que se refleja dentro de nuestra propia sociedad o de nuestra propia cultura. Entonces, dicho eso, tomando en cuenta lo normativo y lo normalizado que es el machismo, que es el patriarcado y que son las actitudes machistas y de acoso, qué bien, me encanta que tú hayas hecho este análisis. No sé si es que todas las personas puedan hacer este análisis y esta autorreflexión de decir como, oye, yo les estoy acosando a mis amigas. Creo que tal vez alguien pueda pensar y decir como, ok, mira lo chévere que es el Sanji y aún así acosa a sus amigas. Entonces yo puedo acosar a mis amigas y ser igual de chévere y verme igual de genial. Porque es justificable. Y creo que llegar a esas dos conclusiones a las que tú dices, Shungo, y a la que digo yo ahorita, es igual de plausible dentro de los elementos que te permite tener Oda, porque Oda no se posiciona frente a eso. Y como no se posiciona, entonces los dos resultados son lógicos y son argumentables y son defendibles, porque Oda no dice nada al respecto. Entonces entiendo, o sea, yo sé que el shonen y que el tema de este shonen no va a ser atacar la masculinidad tóxica, no va a ser atacar nada por el estilo. Pero ¿sabes qué? O sea, puedes tener estos elementos mucho más sensibles. Por ejemplo, yo siento que vimos como que solo una capita chiquitita de lo profundo que puede ser el Sanji en toda su relación con Pudding. O sea, como que ahí le vimos al Sanji poniéndose y poniéndole a alguien más por encima de él. Y sacrificándose y dando todo. O sea, y creo, y esto ya es en lo personal una decisión que no me gusta de Oda, que al fin y al cabo hacerle que la Pudding le corte de sus memorias totalmente al Sanji, creo que quita todo el desarrollo que pudo haber tenido el Sanji y todo el aprendizaje que pudo haber, y todo lo que pudo él haber aprendido de respeto, de crecimiento propio, de saber en serio si es que a alguien le gusta ir por esa persona en específico y no solo atacar a todo lo que se mueve. Y literalmente lo que hizo la historia fue cortarlo y eliminarlo, que pudo haber sido por recursos narrativos o por una razón mucho más narrativa después, cuando se vuelvan a reencontrar o cualquier cosa para que sea más emocional para el Sanji. Seguramente, quién sabe, no lo sé. Pero a lo que voy es que narrativamente Oda no nos da los elementos para decir sí, critíquenlo al Sanji o no, justifíquenlo al Sanji. Y por eso existe este canal, no sé. A mí me cae súper bien Sanji, no sé por qué, o sea, yo le quiero full. Es más, yo siempre soy Sanji encima de Zoro. Como yo soy Sanji encima de Zoro, siempre me encanta que ahorita se vaya a dar duro con el King. Y de hecho creo que las nuevas identidades que nos ha presentado Oda en Wano, con Kiku y con Yamato, tal vez nos puedan permitir tener una nueva aproximación al mismo Sanji. Y espero que así sea, como que creo que aquí están dando una oportunidad, e insisto, viéndolo desde el contexto mismo del movimiento y del LGBTIQ+, en Japón, creo que Oda tal vez pudo haber aprendido mucho más en estos últimos años. Entonces no sé. Pero bueno, con esto terminamos el tema de Sanji en mi canal. Ya, es suficiente. Díganme, ¿ustedes les gustaría que haga esta dinámica de videos, de opinión con otros personajes de One Piece o del anime? Dejen su opinión abajo en la caja de comentarios. Y los mejores comentarios los pondré al final del siguiente video. Ya lo saben. Y pues muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Esta vez, en serio, muchísimas gracias si estás escuchando esto. Y si te interesa ver el mundo del anime a través de los lentes violeta,
suscríbete y dale like. Es gratis, lo juro. Además, si tienes a más personitas otaku feministas en tu círculo de nakamas, comparte el video, estoy segura que les gustará. Y si no las tienes, pues compártelo igual y veamos qué pasa. Y pues, sin más que decir, bye bye.